siendo una indígena musga, originaria de Guerrero, con 2 hijos, uno de 7 años, otro de 12 años, pues decimos, necesitamos devolverle a la mamá a esos niños. Kenia Hernández Montalbán es una activista indígena de 35 años de edad, originaria de Guerrero y que lleva más de 4 años y 3 meses encarcelada. Fue detenida en octubre de 2020, acusada de delitos que se le imputaron a partir de protestas que hacía en casetas de peaje en diversas partes de México. El detonante de su lucha fue la muerte de su amigo, el abogado y activista indígena Arnulfo Cerón, quien fue asesinado en 2019. Mi nombre es Antonio Lara Duque, soy abogado defensor de derechos humanos y abogado defensor de Kenia Hernández Montalbán, defensora de derechos humanos, y venía sosteniendo toda una agenda medioambiental de exigencia por la libertad de los presos políticos. Es un antes y un después cuando ocurre la desaparición forzada de uno de sus compañeros más cercanos, el abogado Arnulfo Cerón, el cual fue localizado desafortunadamente sin vida y con evidencia de que había sido enterrado, aún con vida, 3 metros bajo tierra. Destaco esto porque es el parteaguas para que Kenia Hernández identifique la liberación de casetas como un mecanismo de lucha, como una forma de protesta que en ese momento le dio resultado, porque logró que las autoridades se involucraran en, en la búsqueda de Arnulfo Cerón. Sin embargo, el 18 de octubre de 2020 fue detenida en Ecatepec, Estado de México, porque se le acusó de un robo de 500 pesos y un celular a un trabajador de una caseta de peaje, lo que las autoridades catalogaron como robo con violencia armada, y desde entonces está encarcelada. Yo diría al buen estilo de los gobiernos priistas del Estado de México, es decir, hasta antes del 2023, fue acusada de robo con violencia. Simple y sencillamente, estimado Luis, porque los gobiernos priistas acusarla de un delito que no es grave, no está considerado grave como es el ataque a las vías generales de comunicación, porque solo lo que la están acusando es de haber impedido el cobro. Al buen estilo priista, no la iban a acusar de un delito no grave y entonces le fabrican la acusación de que robó con violencia. Un actor clave en este asunto es Capufe, la institución encargada de las concesionarias de las casetas. En 2022, Capufe rechazó un acuerdo reparatorio para Kenia, lo que ha complicado que su caso se resuelva. Otras concesionarias privadas, como Aliática, y responsables de alguna de las casetas donde Kenia había protestado, tampoco mostraron interés en resolver la situación. Empezó a incomodar mucho a los concesionarios de las autopistas privadas en México. Es de decir que entonces iniciaron toda una campaña para criminalizar este acto. Y Caminos y Puentes Federales, que es la oficina gubernamental que atiende el tema de las autopistas privadas en México, hubo que enviar desde la lógica de Caminos y Puentes Federales un castigo ejemplar. Había que criminalizar, que castigar, dar una muestra de lo que le puede ocurrir a la gente si seguía haciendo eso. Y en todo el bagaje, en todas las personas que pudieron haber elegido, eligieron a Kenia. Si detenemos a Kenia, la mandamos a la cárcel y la castigamos con tal severidad, vamos a poder inhibir la liberación de las casetas. En 2022, el caso fue planteado ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por última ocasión el 27 de septiembre de 2024, durante su última conferencia matutina. Durante el periodo del presidente López Obrador, en 5 ocasiones, durante las mañaneras, fue abordado con el tema de Kenia, preguntándole qué iba a pasar o qué podía hacer en este caso. Y en esas 5 ocasiones dejaba ver que sí había que hacer algo, que sí había forma de hacer algo y que por lo menos se iba a revisar el caso. Presidente, voy a enlistar nada más los varios temas que me tocó abordar aquí con usted. Uno es el de Kenia Hernández. Le comenté que a la siguiente vez, que un día después que yo estuve aquí con usted,
CAPUFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habían enviado un comunicado a los abogados donde se negaban a tener un acuerdo reparatorio. En el caso de la señora que está detenida, a ver si podemos, sí, antes de irnos. Ya se ha tratado el caso con Rosa Isela. A ver si con Rosa Isela se ve hoy y tenemos hoy y tenemos hasta el lunes. A ver si se puede lograr la libertad. Como son acusaciones no graves, Caminos y Puentes Federales tiene la facultad de llegar a un acuerdo con Kenia. Sin embargo, la actitud de Caminos y Puentes Federales ha sido permanentemente no estar dispuestos a arribar a un acuerdo reparatorio. Le han ofrecido que ella se declare culpable del delito de ataques a las vías de comunicación y que en algún momento ellos le ayudarían a salir si se declara culpable. Y lo que dice Kenia es de forma muy, muy clara en dos vertientes. Uno, no voy a declararme culpable de un delito que no cometí. Yo estaba en un acto de protesta y declararme culpable significaría, además de aceptar algo que no cometí en términos delictivos, reconocer al movimiento social, reconocerle de cara a la gente que protesta en México que protestar es un delito. No pretende Kenia, poniendo su libertad en la línea, no pretende dejar un antecedente para que el día de mañana, cuando la sociedad, los sectores vulnerables, cuando obreros, campesinos, indígenas necesiten protestar, no pretende dejar el antecedente para que se les pueda criminalizar. Y segundo, y de forma muy, muy clara, lo que dice Kenia es, aunque me dejaran salir, pero declarándome culpable, voy a tener antecedentes penales. Y el día que quieran, me pueden regresar a la cárcel volviéndome a fabricar un delito. Ya lo hicieron. El 9 de enero de 2025, el comité que apoya a Kenia para su liberación escribió una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su primer discurso como presidenta prometió respetar los derechos humanos y trabajar por la justicia social, especialmente para los pueblos indígenas. En la carta se lee: en el sexenio pasado, 5 veces se le preguntó al presidente López Obrador por la libertad de Kenia, y en las 2 últimas ocasiones dijo que haría todo lo posible para liberarla. Este sexenio, ¿cuántas veces más tendremos que preguntar? ¿Cuántos cumpleaños más estará lejos de sus hijos? A pesar de que el pasado martes 14 de enero se celebró una audiencia en donde el abogado Antonio Lara explica que hubo apertura por parte de CAPUFE para llegar a un acuerdo reparatorio, no hay nada que asegure la libertad de Kenia. No significa, Luis, y sí lo quiero dejar muy claro, que el que Caminos y Puentes Federales haya aceptado aperturar el mecanismo alterno, que ya está solucionado. Hace un par de días escuchamos la noticia de que se estaba a punto de arribar a un acuerdo de cese al fuego en Palestina, en la Franja de Gaza, y hoy nos levantamos con la noticia de que el Estado de Israel dice que siempre no. Insisto, tomando todas las diferencias de los ejemplos, Caminos y Puentes Federales pudiera aún decir, ya no, siempre al final del día no quiero, y seguimos en el proceso penal, con ganas de que Kenia se siga quedando en la cárcel. Y apelamos a todas las instancias habidas y por haber para que se escuche y revisen realmente con una voluntad, con voluntad política, y con mirada de género también, con visión de género, el caso de Kenia Hernández. No es, Kenia Hernández es inocente, Kenia Hernández es una defensora de los derechos humanos, no es una criminal. Será bastante significativo que una mujer indígena defensora de derechos humanos recupere su libertad en este año declarado de las mujeres indígenas, porque resulta que Kenia Hernández es un claro ejemplo de cómo las mujeres indígenas en este país han dado mucha resistencia, mucha lucha, mucho aporte
a la construcción del México que hoy tenemos. Hoy, después de más de 4 años y 3 meses de lucha en prisión, Kenia Hernández sigue esperando que su caso sea escuchado, mientras su familia y organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo su liberación.